a orar, mis hermanos. Hablar con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Podemos estar nuevamente en este lugar. Señor, venimos por necesidad. Necesidad de oír de tu palabra, Señor. Venimos por gratitud por todo lo que tú has hecho, Señor, a lo largo de esta semana. Venimos con seguridad, Padre, con esperanza, por todo lo que tú harás en esta semana que inicia, Señor. Así que te damos las gracias. Estamos cantando, Señor, me guíale. Nos guías tú, Señor. Y tomaremos la guía, Padre, en este momento de tu palabra. Por lo que rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Con claridad, Señor, confrontándonos y animándonos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, entonces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, por favor, mis hermanos. Este es uno de los pasajes, hermanos, más claros para la realidad que vivimos. No sé si se dio cuenta de que todo lo que está diciendo el apóstol es tal cual la realidad incluso hoy. Es como el periódico de hoy. Todo lo que menciona aquí, hermanos, es la realidad, es nuestro ahora. Y Pablo se lo está diciendo a la iglesia como advertencia. Se lo está diciendo, hermanos, para que se conduzca con cuidado. Le está diciendo esto porque todas las cosas que está mencionando el apóstol en este fragmento del capítulo, hermanos, son cosas, son actos que Dios aborrece, que no son naturales, que no fueron ideados por Él. Porque ha sido, hermanos, la forma en la que la humanidad se ha sublevado pretendiendo ser como Dios. Esta es la descripción ya, hermanos, realizada de la mentira que se llevó a cabo en Génesis. Cuando el diablo dijo, serás como Dios y conocerás el bien y el mal, vas a ser como Dios. Y fue una mentira que produjo en el corazón del hombre anhelo por obtener, por querer saber, por sentirse. No hay nadie autosuficiente, el único es Dios. Por eso es Dios. Me decía un joven en la escuela bíblica de vacaciones, con los pequeños, pastor, ¿quién hizo a Dios? Porque Él nos hizo a nosotros. ¿Pero quién hizo a Dios? Es una pregunta muy interesante, hablando de un niño. ¿Cómo se lo explicamos a un niño? Simple. Si alguien hubiera creado a Dios, en automático Dios deja de ser Dios. Así. Porque ya depende de alguien. Y entonces ya no es Dios. El único que es Dios. Por eso necesitamos buscar. El problema, hermanos, en el corazón del hombre es que llegó al punto de la soberbia de decir, fíjese bien, desde aquí Pablo está diciendo, yo puedo, yo sé, yo quiero, a mí me gusta, no me importa Dios. Eso es lo que seguimos viviendo hoy. Dice Eclesiastés, hermanos, que no hay nada nuevo debajo del cielo. Así que fíjense bien cómo comienza el pasaje. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Hermanos, el pecado produce ira en el corazón de Dios. Entonces tenemos un Dios cruel y severo. No. Tenemos un Dios justo. ¿Y la paga del pecado qué es? Así de sencillo. Entonces Dios es malo. No. Pero no existe el pecador feliz. Creo que ningún hogar le aplaude al esposo que llegó tomado, ¿verdad? Llegó borracho el esposo. ¡Qué bueno, qué alegría! No existe eso. De los hijos rebeldes y contumaces, como le llama la Biblia, los padres no estamos orgullosos, nos duele la cabeza, nos duele el corazón con un hijo necio. Cuando los hermanos están distanciados por orgullo, por rencillas, todo el pecado, hermanos, causa dolor en el corazón. ¿Cómo no va a despreciar Dios el pecado si lo único que provoca es destruir lo que Él ha creado? Así que cuando dice la ira de Dios se revela, se da a conocer desde el cielo, no va directamente en contra del hombre, sino contra el hombre que está permitiendo la verdad. Porque dice impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que aun cuando ya se dieron cuenta, que aun cuando es innegable la evidencia, siguen tratando de negar la verdad. Y lo hacen de manera injusta. No hay nadie justo, solo Dios. Pero aquí Dios es claro. Esto no le agrada. Y comentábamos, es un pasaje, hermanos, de los más claros. Alguien decía de los más severos, pero lo único que hace Dios es esclarecer y explicarnos amplia y claramente cómo es que hemos, hermanos, como humanidad, ido en contra total de lo que Dios ha hecho. Versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Toda la historia de la humanidad ha estado salpicada y repleta de la presencia, de la realidad y la existencia de Dios. Si usted lee Génesis, Dios era el protagonista en el libro de Génesis. Si usted lee Éxodo, Dios es el protagonista en el libro de Éxodo. Y podemos irnos recorriendo 66 libros, empezando con Génesis en el principio de la creación, hasta llegar a Apocalipsis, que toda la realidad que se narra ahí es en el cielo, y el protagonista va a ser Dios, no el hombre. Nosotros somos parte del plan glorioso. ¿Se acuerda qué dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1? ¿Cuál es el objetivo para el que fuimos creados, hermanos? Para la alabanza de su gloria. Y si no estamos cumpliendo el objetivo para el cual fuimos creados, hermanos, va a haber una total insatisfacción y le vamos a buscar por donde sea. Dios se hace presente. Dice el 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esta parte es la grave, donde dice no tienen excusa. En este solo versículo, hermanos, Dios nos hace saber que todos, absolutamente todos, tenemos testimonio de la existencia de Dios. Podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasó con los aztecas, verdad? Ellos no tenían una Biblia. Con los mayas, ellos no tenían. ¿Cómo es que ellos van a ser juzgados? Pablo nos lo explica aquí. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo una persona que no ha tenido una Biblia puede dar testimonio? Es más, vamos a ponerlo de otra forma. Cuando una persona llegue ante la presencia de Dios y le diga, mira, nadie me dio una Biblia, Dios le va a decir, Romanos 1:20
porque hay dos testigos en tu contra. Número uno, la creación. La creación, dice Salmos 19:1, ¿se acuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así de simple, la creación da testimonio. Todo esto tiene un orden, hermanos, para que la vida sea tal cual la conocemos en nuestro planeta. Tiene que haber una distancia exacta de nuestro planeta al Sol. Así que sí hay un diseño exacto en medio de toda la creación. Dice aquí después, siendo entendidas, hermanos, nuestra conciencia. El poder tener moralidad en nuestra mente, saber lo que es lo correcto, saber qué es lo prudente, será otro testigo en nuestra contra delante del Señor. Porque la creación dice que Dios existe. Nuestra conciencia nos hace saber que Dios existe. Por eso dice aquí, así que nadie tiene excusas. Y después nos hace una aclaración muy grande. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, dice aquí algo claro. Ya sabemos que Dios es innegable, pero hay algo grave. Estas personas no glorificaron a Dios. Eso ya es un pecado. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Segundo, ni le dieron gracias, no quisieron depender de Dios ni aceptar lo que Dios está dando, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué significa esto? A ellos se les subió en su mente que ellos tenían la razón, que no quisieron aceptar. Dice, su necio corazón se llenó de oscuridad. Se envanecieron en sus razonamientos. Ellos creyeron que sabían todo. La humanidad está en ese punto, hermanos. Y esto es interesante. Porque si hablamos, hermanos, por lo menos en ciencia, nos vamos a llevar la gran sorpresa de que por lo menos el 98% de los hombres de ciencia, hermanos, en la historia de la humanidad, creían en la existencia de Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos con la gente? ¿Se acuerdan? Dice el necio en su corazón. El necio dice, no hay Dios. Dice aquí, no quisieron, no consideraron a Dios, se llenaron de soberbia, dijeron yo puedo, y lo único que resultó es que su corazón se llenó de amargura. Su corazón perdió todo brillo, su corazón se amargó. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy en día se ve a mucha gente necia hablando. ¿Y sabe qué es lo triste? Que tienen muchos seguidores. Porque cómo ha subido, hermanos, de auge esos llamados influencers. Los niños hoy quieren ser tiktokeros. Quieren ser influencers. Quieren dar consejos en internet. Y mi pregunta es, ¿consejos de qué? Si no sabe nada. Decía una muchacha en eso, ¿verdad? No sé trabajar, yo no nací para trabajar, y llora para ver si alguien le deposita dinero en su cuenta, porque no está hecha para trabajar. En broma y todo, pero hubo quien sí le depositara. O sea, de verdad a mí me preocupa esto. No se les está enseñando a trabajar. ¿Qué va a pasar el día de mañana, hermanos, cuando no tengamos a aquellos que son el sustento para nosotros? Tenemos que aprender, hermanos, nosotros a enseñar. Tenemos que ver. Nuestro tema central del mes, ¿cuál es? Repítamelo.
Un corazón que sirve con amor. Un corazón, la esencia de la vida, que sirve, que tiene relación con los demás. Así de sencillo, hermanos. Y que se caracteriza por el amor. Aquí lo único que se ve es soberbia. Yo sé, muchos de nosotros, hermanos, mucha gente conocida a nuestro alrededor, muchos cristianos, no faltan a sus consultas con el psicólogo, aunque falten al culto. Y después llegan, ¿verdad? Porque sí he escuchado a gente cristiana que dice: es que estoy tomando la medicina que me dio mi psicólogo. ¿Sabe qué hace la medicina que le dan los psicólogos? ¿Alguien sabe qué produce? Sueño. Sueño. Los ponen a dormir. Y la pastilla que se toma la gente que tiene depresión, prescrita por su psicólogo, le va a producir sueño. Así, un relajante para que deje de preocuparse. Problema, hermanos, porque no estamos haciendo nada. Y nos estamos quedando con eso que nos preocupa. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia aquí? Nos está confrontando y dice: somos necios. Pretendemos ser sabios, pretendemos tener la razón y nos estamos equivocando. No hay nada, hermano, como bajar la cabeza, doblar la rodilla en el momento de mayor desesperación, de mayor soledad, de mayor angustia, de depresión, y clamar a Dios. No existe en toda la historia, hermanos, una persona que le haya pedido ayuda a Dios y Dios le haya dado la espalda. No lo hay. Y Dios no nos mandaba a dormir. Dios levantaba al caído. Si se da cuenta de la diferencia, y Dios comienza a trabajar nuestro corazón, y la tristeza, la preocupación, el dolor, hermanos, la ansiedad. El Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué necesitamos entonces? A Dios. Eso es lo que le está haciendo falta al hombre. Pero el hombre ha decidido que Dios no existe. El hombre ha decidido que la religión es obsoleta. El hombre ha dicho que la Biblia no tiene valor. Y ese libro, hermanos, cómo ha transformado vidas, cómo ha sido traducido a idiomas, ha llegado a países, ha sido prohibido, ha sido quemado y todavía existe. La palabra de Dios, hermanos, no pasará, aunque el tiempo pase. Así que aquí es bien claro Pablo al decirnos, profesando ser sabios. Ellos creyeron, ellos intentaron, pero saben que solo demostraron esa edad. Y entonces Dios dice: ok, aquí hay algo interesante. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Prefirieron adorar todo lo que ellos creían, prefirieron buscar lo que es material y considerar a Dios. Y entonces viene la explicación. ¿Por qué la humanidad y la sociedad está en decadencia? La humanidad, Dios no nos ha dejado solos, acuérdense de eso. Dios no nos ha dejado solos. Pero el hombre le dio la espalda a Dios. Dice: por lo cual Dios nos entregó a la inmundicia. ¿Qué significa esto? Dios no nos agarró de la mano y ahora le vete a la inmundicia. Cuando dice Dios nos entregó, está diciendo Dios dejó que hicieran lo que ellos buscaban. Dios dijo: si no quieres nada conmigo, entonces ve y busca lo que tú quieres. Y dice: a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de las pasiones desordenadas, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No quisieron la verdad de Dios y empezaron a creerse sus mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que no considera a Dios.
estamos pidiendo a gritos la intervención de Dios. Sigue la gente hoy diciendo que no existe Dios o que no quiere nada con Dios. Y las iglesias, ¿verdad? Es una imposición, es un adoctrinamiento. Claro que sí, tenemos que tener enseñanza en todos lados, porque hasta las ideologías que están sembrando estas personas es adoctrinamiento, aunque no le llamen así. Es lo mismo. Así que no hay una justificación para ello. Y entonces Pablo describe, entre muchas, una de esas concupiscencias desordenadas, que son inmundas, que son antinaturales y que producen amargura, un corazón entenebrecido. Dice 26: por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. O sea, esto es vergonzoso. Hoy en día celebran el Día del Orgullo LGTBI, no sé qué otras letras tienen eso. Pero ¿sabe qué dice Dios? Son pasiones vergonzosas. La gente se manifiesta en estas marchas, hermanos, desnudos, semidesnudos, exigiendo respeto, pero quemando cruces, quemando Biblias, pretendiendo tener la razón. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí estamos hablando ya de un mundo homosexual. Y Dios dice, eso es antinatural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Mire cómo dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, esto lo único que produce es vergüenza, es aflicción. Y por lo menos, hermanos, cuando hablamos con una persona que está en este mundo y que es sincero, porque muchos hermanos, con tal de defender lo que quieren, son capaces de mentir. Cuando lo hacen sinceramente, sí hablan de soledad, de traumas en la infancia, de abandono en el hogar, de falta de ejemplo en el hogar, de falta de cuidado del padre. ¿Por qué es tan importante la figura del padre en un hogar? ¿Por qué es tan importante que la mujer, que la esposa cumpla su rol? Muchos hermanos hogares, muchos jóvenes que hoy están engañados por esta falsa ideología, tienen estos problemas. O el papá los abandonó o era un golpeador. O la mamá era infiel y nunca estaba en su casa. O fueron víctimas de alguna persona que desbarató su ser con un abuso. Pero estamos hablando en todo caso, hermanos, de pecado alrededor de él. El problema es cuando nos acostumbramos a vivir así. Cuando decimos que sí, cuando decimos así somos, cuando decimos que así nacimos. Y esa no es la realidad, ni científica, ni química, ni biológicamente. Aquí dice algo interesante, recibiendo en sí mismos la retribución. No hay bendición en eso. ¿Por qué actúan así? Bueno, el 21 dice que el corazón fue entenebrecido, se volvió oscuro el corazón. Y en esa oscuridad negaron recibir la ayuda de Dios, al punto que dijo Dios, haz lo que tú quieras. Complicado. Dice después, y como ellos, 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios permitió que ellos lo hicieran así. Pablo le está diciendo esto a la iglesia. Esta es la naturaleza del hombre. Esta es la humanidad que ha caído en pecado. Pero hermanos, cuando vemos todo el contexto de Romanos, todo, Dios habla de la justificación, de la forma en la que Dios está interesado en transformar el corazón del hombre, que la persona sea redimida. Y poder entender que aunque Dios los ama, quiere transformarlos, significa una cosa: Dios no quiere que seamos como somos así. Si no, no nos transformaría.
Dice después, toda la lista de pecados, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y no está pasando lista Pablo. Está diciéndonos la naturaleza del hombre que no quiere nada con Dios. Así que, hermanos, sí tenemos un pasaje muy claro, porque Dios al pecado le llama pecado. Y el pecado tiene su retribución. Hay amargura, hay soledad, hay dolor, hay frustración. Finalmente, hay muerte. ¿Por qué Dios entonces nos da esta lista tan grande de su palabra? Porque está advirtiéndonos del peligro que hay, hermanos, al no considerar a Dios. Y no pensemos, hermanos, es que Dios nos hizo con maña, ¿verdad? Para que dependamos de Él. Dios nos dio albedrío. Si usted no quiere creer en Dios, si la gente no quiere creer en Dios, Dios va a respetar esto, pero mire la condición. El ejemplo claro en el que insistimos: ¿cómo quiero que el árbol que está allá le dé sombra a mi carro cuando hace más calor? Si yo no me acerco a ese árbol para que me dé sombra, el árbol está obligado a darme sombra aunque yo me estacione aquí. Esa es la mente humana, hermanos. Así que si yo estoy aquí, ese árbol tiene, no sé cómo le va a hacer, pero tiene que venir a darme sombra hasta acá. Así que si yo practico uno de estos pecados, Dios está obligado en cuidarme y bendecirme. Pero si yo no me acerco a Dios, hermanos, si yo no me acerco a esa sombra del Omnipotente, jamás hará nada en nosotros, porque nuestro necio corazón fue entenebrecido y no tenemos la razón, no somos sabios. Sabio es aquel que puede decir: necesito a Dios, necesito la ayuda de Dios. Y aquí hay algo grave, versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que peca debe morir. ¿Dios es malo? No. La gente prefiere alejarse de Dios que de su pecado. Le damos más vuelta a Dios y a la Biblia que a la muerte que produce el pecado. Pero dice aquí: quien entiende se da cuenta de lo que hay en el justo juicio que produce o que regala, que nos deja el pecado. Pero miren lo triste: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y aquí estamos hablando, hermanos, de esa falsa o de ese engaño, tolerancia. Cuando decimos: bueno, está bien, no hay problema, mi primo, mi papá, mi hermano tienen un pecado, ahora ni modo, ¿cómo les voy a ofender a ellos? Si yo llego y les hablo de Cristo a mi amigo que es gay, a mi amiga que es gay, se van a ofender, ¿verdad? Y como yo los amo mucho, no los quiero ofender. Qué mentira tan grande, hermano. Yo no he conocido una persona cristiana que sea pro de estas personas, que sea capaz, o que en su mente diga: yo voy a entregar a mi hijo para que muera de sida en lugar de mi amigo que es gay. No lo hay. Yo voy a entregar a mi hijo para que vaya a prisión en lugar de mi amigo que es asesino, en lugar de mi amigo que es alcohólico. Pero decimos que los amamos y que los respetamos. ¿Sabe quién sí hizo eso? Dios. Dios sí entregó a su hijo por el homosexual. Dios entregó a su hijo por el alcohólico.
alcohólico, Dios entregó a su hijo por el asesino. Dios entregó a su hijo por el blasfemo, aún por el ateo. Esto sí es amor. Lo que tenemos nosotros es la hipocresía que dice Pablo. Solo decimos respetar, pero no vamos a hacer nada. Y Dios sí lo hizo. Así que tenemos que entender, hermanos, que el mensaje que Dios ha depositado en nosotros es tan valioso que puede impactar la vida de aquel que está solo, para decirle: Dios te ama. No hay nadie que te ame como lo hizo Jesús cuando Él estaba en la cruz. Tú estabas en su mente. ¿Qué hizo Dios por mí? Ya lo hizo, envió a su Hijo. Ven a Jesús. Escucha a Jesús. Ese es un mensaje. Y lo que dice Pablo aquí es que la iglesia aprenda a atesorar la misericordia de Dios y podamos compartir con aquel que ha caído en alguno de estos pecados. Les decía, este capítulo tal cual es el periódico de hoy. Asesinatos, robo, odio, divorcios, demandas, homosexualismo en las calles, idolatría. ¿Y sabe qué? Dios nos dice: esto solo va a arruinar tu vida. Veíamos anteriormente el poder del Evangelio. Vamos a ver más adelante cómo Dios es justo. Pero para Dios es importante que sepamos esto y poder saber que el mensaje que Él nos da es inigualable. Nadie ha hecho lo que Dios. Nadie expondría a sus seres amados por el pecador. Pero Dios impuso en una cruz a su Hijo por aquel que tiene un corazón amargado, triste o entenebrecido. Doblemente gracias a Dios por los que hemos escuchado y creído. Doble responsabilidad porque ahora lo hemos entendido y la gente que está a nuestro alrededor necesita el cuidado de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cómo ha caído, Señor, la humanidad al punto de que algo que es tan evidente como tu existencia, tu presencia, Señor, ha llevado, Padre Santo, a ser ignorada? Y tú, Señor, eres santo, eres digno de toda gloria. Eres tan misericordioso, Señor. Es más, si hemos vivido hoy, ha sido por tu misericordia, Señor. Pero sabemos que si hemos vivido hoy, Señor, oramos porque haya sido para darte la gloria solo a ti. Amén. Vamos a iniciar una semana. No sabemos qué va a pasar, pero ayúdanos, Señor, a tener en mente nuestra santidad delante de ti. Pero también la mente, Señor, en la mente aquel que es cercano a nosotros, que está pidiendo a gritos, tal vez en silencio, en sus lágrimas, pero necesita sentirse amado, necesita sentirse acompañado, Señor, y poder nosotros llevar el mensaje para que escuchen lo que tú tienes, mi Dios. No solo se habla de Dios mediante la ira, porque es justo eso. Porque en la Biblia también, Señor, encontramos que la revelación de Dios viene acompañada de bendición, de amor, de perdón. Así que te damos gracias por habernos permitido estudiar este momento, Señor, esta porción de tu palabra. Qué importante es, qué valioso es. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.